nombre de Cristo Jesús. Buenas tardes, iglesia. Un martes más de oración. Yo te quiero preguntar, iglesia, cuando oras con tu razón o también oras en el Espíritu. ¿Cómo es que oras? Porque mira, te voy a decir algo. Los razonamientos naturales producen orgullo. Un razonamiento natural, de la mente natural, lo único que va a producir es orgullo. Y el orgullo, ¿sabes lo que hace? Deprava la mente, la corrompe. Tengo que decirte algunas cosas porque vamos a ir a la palabra, Isaías 29:13. Normalmente si es un martes de oración tendríamos que comenzar con oración y sí lo vamos a hacer, pero iglesia, quiero llevarte a que nos ciñamos en esta tarde. Dice la palabra de Dios que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. O sea, nuestro entendimiento, valga la redundancia, debe entender que cuando oramos no podemos orar con razonamientos naturales, porque si oramos con razonamientos naturales, lo único que está produciendo es que estamos orando en orgullo y con orgullo, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas en el Nuevo Testamento cuando había dos hombres orando en el templo y dice la Biblia que uno de ellos oraba diciendo: Padre, te doy gracias porque yo no peco, porque diezmo, porque hago largas oraciones? Imagínate ese hombre orando, ¿verdad? Y en el otro extremo estaba otro hombre orando en silencio y le estaba diciendo a Dios: reconozco que soy pecador. Y Jesús le dijo a sus discípulos: ¿cuál de estos dos fue justificado a su casa? Entonces, iglesia, hoy es martes de oración, ciertamente, pero tenemos que entender, si dejamos que los razonamientos naturales nos gobiernen, lo único que van a producir es orgullo. Y el orgullo, ya te dije, lo que hace es depravar nuestra mente, o sea, la corrompe. Y como está corrompida, entonces no hay revelación. La revelación, hermanos, se recibe con humildad. El ingrediente para recibir revelación, Dios lo que pide es humildad. ¿Por qué? Porque la humildad lo que va a producir es sabiduría. Fíjate, mientras a veces queremos orar con la razón, con razonamientos naturales, te voy a poner muchos ejemplos. A veces la esposa quiere orar: Señor, cambia a mi esposo, porque esto, porque lo otro, porque aquí, cambia a mi hijo, porque acá, porque esto, mira a mi jefe, cómo me está tratando. Y bueno, ¿cómo oramos, iglesia? Oramos con razonamientos naturales. Y vamos a desplazar esto para que entendamos qué es lo que hace el orar, pero con una revelación, no con razonamientos naturales. Te quiero llevar a un pasaje, Isaías 29:13. Mira, te explico todo esto, amada iglesia, porque tú te has hecho preguntas. ¿Tus oraciones tienen respuesta? ¿Está Dios respondiendo tus oraciones que haces día y noche? Y bueno, entonces podrás preguntarte: ¿por qué algunas oraciones no veo la respuesta y pasa el tiempo y no hay? Bueno, una de las cosas que podemos entender es que entonces estamos orando, pero estamos usando la razón. Y los razonamientos naturales, lo único que producen es orgullo. Hay que tener mucho cuidado, iglesia. Dice Isaías 29:13, dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca con su boca. Fíjate, usamos la boca.
y con sus labios me honra. Fíjate, ¿dónde, cómo aprendimos que con mi palabra puedo honrar a Dios? ¿Verdad? Mas su corazón, dice la Biblia, alejó de mí. Fíjate, podemos estar orando, pero alejados de Dios. ¿Por qué? Porque los razonamientos están operando, la razón está operando. Y los razonamientos naturales, te vuelvo a decir, lo único que producen es orgullo. Por eso este hombre que decía, yo diezmo, yo ayuno, yo... ¿Y cómo se presentaba él? Con sus razonamientos. Mientras que el otro hombre, ¿cómo estaba orando? Entonces, fíjate bien, vamos a revisar algunas cosas. Dice aquí Isaías 29:13. Una vez más, dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca. O sea, hacemos oraciones con la boca. Con nuestros labios queremos honrarle, pero el corazón está lejos. Y el temor que decimos tener de él, dice, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Hermano, quiero explicarte en esta tarde de oración dos aspectos. Uno, ¿verdad? Mira dónde está la razón. Te voy a enseñar esta tarjeta. La razón está en medio. ¿Dónde está? En el alma. Es el sentido del gusto. El gusto, hermano, en tu cuerpo. Fíjate, te lo voy a explicar lo que hace el sentido del gusto. El sentido del gusto lo único que hace es que tú selecciones qué comes y qué bebes. Eso es lo que hace tu sentido del gusto. Es, qué rico. Uy, esto no me gusta. El sentido del gusto, ¿qué crees? Selecciona lo que bebes y lo que comes. Por eso a veces, te lo voy a decir así, somos chocantes para comer. Y chocantes pero fíjate, ese es el sentido del gusto. Pero te voy a explicar lo que la Biblia nos lleva. Cuando vemos estos sentidos espirituales, Dios nos advierte de algo. Naturalmente, ¿sabes que hay venenos que el sentido del gusto no los puede percibir? Hay venenos, no sé cuántos tipos de venenos haya, pero hay venenos que no tienen sabor ni olor. Entonces tú pudieras estar comiendo algo que está envenenado. ¿Por qué? Porque hay venenos que no tienen sabor ni olor. Entonces, fíjate, el sentido del gusto no puede detectar esos venenos, pero pueden ser fatales. ¿Te acuerdas de alguna noticia hace mucho tiempo que decía, familias empezaron a morir por esto? Y mira, compraron vajillas, y las vajillas que compraron, tú sabes que las vajillas necesitan un tiempo de cocimiento en un horno para que salgan y puedan salir al mercado, y en el mercado dices, ay, qué bonita vajilla, pues la voy a usar. Muchas familias compraron ese tipo de vajillas, y lo que era las tazas, en lo que era la boquilla de las tazas, no se había terminado de cocer en el horno, y entonces tenía un veneno que el gusto no lo detectaba. ¿Y qué crees? Muchas familias murieron. Miembros de las familias murieron. Mira, ¿por qué te explico todo esto, iglesia? Porque del mismo modo pasa con el engaño. ¿Quién engaña? El diablo. El engaño, ¿sabes a dónde te lo manda? A tu razón. A la razón te la manda para que razones. Pero como hay venenos que no son detectables, el enemigo sabe eso. Entonces, fíjate que así como el veneno
en lo físico puede no darse cuenta el gusto, fíjate que la razón puede no estar percibiendo cuando hay un engaño. Y fácil caemos en el engaño. ¿Y cómo queremos orar? Queremos orar así: no, Señor, y si no me contestas, ya no voy a la iglesia. Y si no me contestas, Padre, entonces ya no soy cristiano. Y si, hermano, fíjate que la oración nos centra en Dios. Aleluya. La oración nos hace estar conscientes de Dios. Entonces, preciosa iglesia, tenemos que entender que cuando oramos, la razón tiene que estar sometida. Porque te lo voy a decir así. Fíjate, ¿dónde está la razón? En el alma. Y al estar en el alma, el veneno del engaño, fíjate bien, puede el alma no asimilar que es un engaño. ¿Y sabes cómo se traduce este engaño? Con error. Y empezamos a cometer errores. ¿Qué hace un error? Daña la razón. El enemigo es especialista en esto. ¿Y sabes cómo lo disfraza? A través de una mentira. Esta mentira, hermano, lo que hace, la pasa por una verdad. Yo te quiero llevar, por ejemplo, ¿quién fue engañada en el huerto del Edén? Eva. Eva fue engañada. ¿Cómo la engañó la serpiente? Le hizo comentarios, fíjate, le hizo comentarios de lo que había dicho Dios. Esto lo encuentras en Génesis 3, del 1 al 6. Génesis 3, del 1 al 6. Ahí tú ves cómo Eva estaba mirando el árbol y tanto lo miraba que entonces el diablo dijo: esta mujer yo la puedo engañar. Hermano precioso, cuando tú vas a orar con Dios, la razón tiene que rendirse. Porque de otra manera, hermano, entonces lo que va a pasar es que, dice el Señor, este pueblo solo se acerca a mí con sus labios, con su boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir? Que no están caminando en mi temor. Porque el temor de Dios no es un mandamiento de hombres. Y es tan importante, hermano. Fíjate que el temor, hermano, ¿quién recibe el temor de Dios? El que ha nacido de nuevo. ¿Quién es? Es aquel que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, ¿qué pasa con ese hombre? La Biblia le llama regenerado. Ha sido renacido, tiene una regeneración, por eso ese hombre es regenerado. Bueno, ¿qué hace Dios con ese hombre regenerado? Hermano, pone en su espíritu el temor. ¿Y qué es el temor, hermano? Fíjate, el temor es el sentido espiritual. En medio está el alma y es la conciencia. Y en lo físico es aquello que te hace distinguir olores, el olfato. Fíjate, entonces, en el cuerpo es el olfato, en la mente en el alma es la conciencia y en el espíritu es el temor de Dios. Entonces, Dios le tuvo que hacer un reclamo a Israel y le dijo: este pueblo solo se acerca a mí con su boca y con sus labios. Alejó su corazón porque el temor que tienen se los enseñó el hombre. Pero el temor de Dios. ¿Y sabes qué hace el temor de Dios, iglesia? ¿Dónde coloca Dios ese temor?
en el espíritu del hombre. Aleluya. Cuando es regenerado. ¿Para qué lo pone nuestro Señor? Para que nosotros estemos conscientes de Él y le podamos adorar. Amén, Señor. Aleluya. De otra manera no podemos. Vamos a la Biblia, Salmo 5:7. Vamos a ver qué te dice el Salmo 5:7. Iglesia, entonces, ¿cómo es que oras tú? ¿Cómo oro yo? ¿Con la razón o con el temor de Dios? Que también te voy a explicar algo muy interesante. Acuérdate que tenemos 5 sentidos. Así como tienes 5 sentidos en tu cuerpo. ¿Cuáles son los 5 sentidos? La vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Bueno, en la vista, ¿sabes qué hay en el alma? Es la imaginación. Por eso a veces nos imaginamos, pero cuidado, la imaginación no puede trabajar sola, necesita el sentido de la fe, que es el espiritual. Aleluya. El siguiente olfato es el siguiente sentido es el olfato. Ya te dije, es la conciencia en el alma, y en el espíritu es el temor de Dios. El temor de Dios te va a ayudar a tener conciencia de Él. Cuidado con la razón. En el oído, ¿sabes cuál es el sentido en el alma? Es la memoria. Ahora que regresemos primeramente Dios, voy a estar dando completamente todo esto para que podamos entender. ¿Dónde lo entendemos? En la palabra de Dios. Amén. Y hay puntualmente una verdad que se llama verdades de dominio. Y en verdades de dominio te va a llevar a Marcos 16. Y en Marcos 16 son esos reinos en donde tú puedes tener dominio, pero a través de estos sentidos espirituales que Dios te ha dado. Aleluya. Fíjate bien, amada iglesia, no es que estos te dominen a ti, tú en el nombre de Jesús puedes dominar. Aleluya. Entonces, fíjate, está el oído, en el alma es la memoria, y en el sentido del espíritu es la esperanza. Gloria a Dios. Es aquello que te hace esperar en la palabra, creyendo que Dios no miente. Sí, Señor. Gloria a Amén. Dios. Y luego nos vamos al gusto de lo que te estoy explicando, hermano. En el gusto, fíjate bien, que es el sentido del cuerpo, nos vamos a el alma, y es la razón. Aleluya. Cuidado con la razón, porque cuando oras pudieras estar orando con razonamientos, pero no lo estás haciendo en el espíritu. Y entonces el sentido espiritual, iglesia, es intuición. ¿Para qué sirve la intuición? La intuición trabaja mucho con la sabiduría de Dios. Aleluya. Hermano, esto es maravilloso cuando tú vas entendiendo y dices, Señor, entonces fíjate en las 3 partes de mi cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Por eso llega Dios y quiere hacer perfecto nuestro espíritu. Ya lo hizo perfecto. Ahora, ¿qué está perfeccionando? El alma. Nuestra alma no ha sido completada, hermano, porque el alma es la que tiene que alcanzar, fíjate, la semejanza de Cristo. Aleluya. Y nos falta mucho, iglesia. Por eso comencé dándote esto, porque vamos a orar, pero no ores con razonamientos, hermano. Tienes que rendir tu razón. Amén, Señor. Aleluya. La intuición, te voy a llevar a un ejemplo, como el mismo Señor Jesús, fíjate, vino el diablo y le quiso plantear un engaño. ¿Cómo se lo planteó? Con la palabra de Dios. El diablo te va a querer hacer que uses tu razón con la palabra de Dios. Cuidado, porque ya te expliqué que es un engaño. Y si hay engaño, vamos a cometer errores. Y entonces no vamos a tener respuesta en las oraciones. ¿Qué es la intuición? Jesús usó la intuición, no usó la razón.
hazte una pregunta: ¿qué usas más tú en tu vida diaria? ¿La intuición, que es el sentido espiritual en tu espíritu, o la razón en tu alma? Porque a veces cuando oramos, oramos mucho con la razón. Y no podemos orar con la razón. El último sentido del cuerpo es el tacto. En el alma es el afecto. Por eso aquellos afectos que tú tienes. Mira, hay hombres que son tan afectos a coleccionar que a veces lo que coleccionan es basura. Ya no sirve, pero están coleccionando. Hay gente que colecciona carros y ya ni funcionan ni bien, pero él los colecciona, ¿verdad? O sea, compra carros, no sirven, ya están en su garage, pero son afectos. Esto es el alma ahí trabajando. Bueno, ¿cuál es el sentido espiritual? El amor. Entonces te voy a decir rápido. Dios, cuando tú viniste a Cristo, en ti fue puesto fe, temor de Dios, esperanza, intuición y amor. 5 sentidos espirituales. Ahora, ¿cómo se activan? ¿Cómo empiezan a trabajar? Cuando recibes bautismo en el Espíritu Santo. Aleluya. Es necesario tener el bautismo del Espíritu Santo para que estos 5 sentidos del Espíritu puedan estar activos. Hay una palabra que utiliza mucho el apóstol: se disparen. Y bueno, vamos a aplicarla para que empiecen a trabajar. Amén. Aleluya. Iglesia, ¿por qué oramos en lenguas? ¿Sabes cómo debiera llamarse toda la iglesia de Jesucristo? No algunas. Toda la iglesia de Jesucristo debiera llamarse neotestamentaria. Mira, no debería existir ni iglesia metodista, ni bautista, ni presbiteriana, ni nada de esas divisiones las ha creado el hombre. Esas no las vas a encontrar en la Biblia. ¿Entiendes? El hombre es el que ha creado esos mandamientos, le llaman mandamientos de hombres. Y bueno, la gente lo que hace es, pues me lo dijo esta autoridad, pues yo lo creo, pero no van a la palabra, ahí donde está la verdad, y la verdad te hace libre. Aleluya. Entonces, iglesia hermosa, Dios no quiere que te acerques a Él solo con tu boca, ni le quieras honrar con tus palabras. Él quiere que tu corazón esté en Él. Aleluya. Y el temor de Dios, que trabaja con la conciencia, fíjate bien, quiere que ese temor lo tengas bien habilitado. Gloria a Dios. Hermano, cuidado. El diablo puede influenciar tu razón si encuentra orgullo ahí. Te dije que los razonamientos naturales producen orgullo. Por eso a veces decimos: yo soy mejor que él, yo soy mejor que él, a mí me va bien, a ellos no les va bien. Hermano, esos son razonamientos en los cuales están produciendo orgullo. El diablo puede influenciar tu razón si encuentra orgullo en ti. ¿Qué nos conviene? Humillarnos, iglesia. Gloria a Dios. Toma nota de este pasaje, Mateo 4, del 5 al 7. ¿Qué pasaje es? Es cuando nuestro Señor Jesucristo, fíjate, ya fue bautizado. ¿Quién lo bautiza? Juan, ¿verdad? Jesús tuvo que cumplir todo, hermano, para enseñarnos obediencia. Y entonces lo bautiza y dice: fue guiado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Allí en el desierto ayunó 40 días y 40 noches. Fíjate, estaba orando y ayunando. La oración nos ayuda mucho, y el ayuno sensibiliza el alma para tener conciencia de Dios. Gloria a Dios. Y no más conciencia de ti.
ni de mí. Amén. Entonces, iglesia, ¿cómo fue que llegó el diablo terminando los 40 días de ayuno nuestro Señor Jesucristo, verdad? Le dijo, fíjate lo que le dijo: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Así trabaja el diablo, quiere usar tu razón. Pero Jesús no usó la razón, usó la intuición. ¿Sabes cómo le contestó? Escrito está. O sea, la intuición usa de sabiduría en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ay, iglesia, esto es emocionante y es rico cuando dice, sí es cierto, Padre, esto funciona en el nombre de Cristo Jesús. Fíjate, la intuición de Cristo lo guardó. ¿Cómo respondió Cristo? Respondió con sabiduría. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Gloria a Dios. Amén. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mira, Jesús respondió con intuición. Aleluya, Señor. Hermano, intuición es el sentido espiritual que te va a traer la sabiduría de Dios. Para que cuando venga el diablo y te diga, mira tu esposo qué está haciendo, mira tu hijo, mira, hermano, cuidado, no uses la razón, usa la intuición. O sea, y ya te dije, ¿cómo se activan, cómo se disparan estos sentidos? Con el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya, Señor. ¿Cómo comenzamos nuestros tiempos de oración? En lenguas. Gloria a Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque las lenguas hacen que el temor de Dios esté más presente cuando oras en lenguas. Hermano, ¿por qué quiere Dios, por qué nos equipa con su temor en los 5 sentidos espirituales? Ya te lo dije, para estar conscientes de él. Amén, Señor. Vamos al Salmo 5:7, que dice: y yo en la multitud de tu misericordia entraré, ¿dónde? En tu casa. Ya anhelamos estar en la casa de Dios, iglesia. Aleluya. Amén, Señor. Adoraré hacia el templo de tu santidad. ¿En dónde? En tu temor. ¿Sabes que cuando vamos a la iglesia, debemos ir en el temor de Dios? Es decir, conscientes de que vamos al templo para adorarle. Aleluya. Gloria a Dios, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto, hermanos, es la conciencia espiritual. ¿De qué? El temor de Dios es la conciencia espiritual de Dios y de su reino. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo es el reino? Inmóvil, no lo puede mover nada. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Jesucristo vino a establecer. Hermano, en el Padre nuestro, ¿cómo oras tú? Señor. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén, Señor. Y luego, como dice en otra de las partes, porque tuyo es el reino, el poder. Fíjate, les enseñó a orar a sus discípulos y les dijo, tienen que orar así. Señor. ¿Cómo oras tú para que este reino que es inamovible pueda estarse estableciendo? Hermano, Dios lo hace a través del bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo lo que hace es habilitar esos 5 sentidos: la fe, el temor de Dios, la esperanza, la intuición y el amor. Aleluya. Hermano, ¿y sabes qué hace este temor de Dios? En especial, el temor de Dios, cuando viene a nosotros, libera la habilidad de hablar en lenguas. Fíjate lo que pasa, hermano. Amén, Señor. Ese temor, ese bautismo provoca que venga temor, y el temor libera la habilidad de hablar en otras lenguas. El bautismo en el Espíritu libera que tú hables en lenguas. ¿Para qué? Para hablar a Dios, hermano. Amén. Cuando oras en lenguas estás hablando a Dios, no estás hablando a los hombres. Así es, sí, Señor. Esto es orar en el Espíritu. Esto es orar con el Espíritu. Amén, Señor. Es tu espíritu, el espíritu del creyente,
el que está orando. Aleluya. Por eso, iglesia, hay que orar y cantar en nuestro espíritu. Primera de Corintios. Gloria a Dios. Iglesia, Dios nos ama, quiere que despertemos cada día más a estas cosas. Mira, por esto este tiempo de transmisiones, por esto este tiempo en el cual estamos siendo, Dios nos está llevando, hermano, a que profundicemos en las verdades que Él, ¿sabes por qué? Porque Cristo viene por una iglesia gloriosa que se mueve en el espíritu, no en la carne, no en los razonamientos, iglesia. Aleluya. Y Primera de Corintios 14, fíjate cómo te dice, porque el que habla en lenguas, 14:2, no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Aleluya. Aleluya. Versículo 14, porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Quién está orando? Tu espíritu. Aleluya. Mas mi entendimiento, es mi razón, queda sin fruto. Gloria a Dios. Por eso la diferencia, iglesia, cuando oras, oras con orgullo, es decir, oras en la razón. ¿Cómo estamos orando? ¿Sabes que nuestra oración debiera ser perfecta? Sí, Señor. Y encontramos mucha enseñanza en todo esto, iglesia hermosa. Por eso la Biblia nos dice en Juan 4, 23 y 24 que Dios busca verdaderos adoradores. ¿Cuáles son esos verdaderos adoradores? Los que adoran en espíritu. Amén, Señor. En espíritu, iglesia, no en la razón. Sí, Señor. Viene un problema, viene una circunstancia, viene un pleito, ¿y cómo oras? Sí, Señor. Tenemos que meditar. Amén. ¿Te enteras de una noticia? Gloria a ¿Y Dios. cómo oras? ¿Aplica mucho la razón? No, iglesia, tenemos que orar en el espíritu. Amén, Señor. Gloria a Dios. Por eso Juan 4, 23 y 24 dice así, hermanos, que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén, aleluya. Espíritu está refiriéndose en lenguas. Amén. Claro que, mira, te voy a decir que cuando oramos en lenguas, ya después puedes orar en el entendimiento. Porque te aseguro que Dios te va a dirigir cómo orar. Aleluya. Aleluya. Tú me preguntarás, ¿en todo? En todo, iglesia, en el problema, en la circunstancia, en esto. Pero, ¿sabes? Cuidado, somete tu razón a Cristo. Amén, Señor. Usa la intuición. Aleluya, Señor. Esto lo vamos a tener que desglosar ahora que nos veamos, porque esto nos tiene que traer mucho entendimiento. Iglesia, te invito a que oremos en el Espíritu. Ven, Señor. Y mira, si tú nos estás, te estás uniendo con nosotros a esta transmisión, te quiero decir que Dios te ama. Y al amarte, puso a tu disposición el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién bautiza? Cristo. Gloria a Dios. Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y cuando tú se lo pides, Él te lo da. Y la manifestación es que vas a empezar a hablar en lenguas, para que se activan los 5 sentidos espirituales y entonces puedes empezar a funcionar en el Espíritu, no en la carne. Aleluya, Señor. Mira, si nos estás mirando, ¿por qué no? El primero de los pasos es que tienes que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Sí, Señor. Si ya lo reconociste, ahora el segundo paso, dile, Señor Jesucristo, Gracias, Padre. quiero el bautismo con tu Espíritu, en el Espíritu, con tu Espíritu Santo. Sé, y dice tu palabra, que tú bautizas con Espíritu Santo y fuego. Amén, Señor. Quiero pedirte que me lo des. Aleluya, Señor. Y el siguiente paso es, solo abre tu boca. ¿Y sabes qué dice la palabra en los Salmos? Dios la va a llenar. Amén. ¿Y cómo la va a llenar? De lenguas. Y vas a empezar a orar en lenguas desconocidas. Tú no las conoces. No es para que las entiendas. Aleluya. Es para que hables con Dios. Si ya estás listo, pídeselo al Señor.
Iglesia, vamos a unirnos ahora. Dijere andai, mere que tarabara basaya, rabarakiti, mere que tarabara bastella, rabarasushi, mere que tarabara sojo, rabarasaya, rabarakiti, mere que tarabara basaya, rabarababaya, mere que tarabara basaya, Ahora te invito a que ores en el entendimiento y dile: Señor, me despojo de todo peso, me despojo de todo pecado que ha venido asediando mi caminar en Cristo Jesús, de toda incredulidad, de toda mentira, de todo engaño, Señor. En esta hora, Padre, reconozco que al haber venido a Cristo, Tú pusiste en mí el temor, ese temor que me hace tener conciencia de Ti, Señor. Pero ahora, con el bautismo del Espíritu Santo, Tú, Señor, pusiste a trabajar estos 5 sentidos espirituales. Iglesia, ríndele tu razón. Dile: rindo mi razón ante el problema, rindo mi razón ante la circunstancia, rindo mi razón. Señor, esta razón la rindo en el nombre de Jesús. Que no esté operando más la razón, que sea la intuición, Señor, porque la intuición trae sabiduría de Cristo. Iglesia, vamos a pedirle al Señor: perdónanos, porque muchas de las veces hemos orado con la razón y los razonamientos naturales han producido orgullo en nosotros. Por eso a veces nos sentimos mejor que otros. Perdónanos, Padre. Este tiempo, Señor, que has traído de juicio a las naciones, en la iglesia lo que estás buscando, Señor, es perfección. Y quien nos está perfeccionando es el Espíritu Santo, llevándonos a toda verdad, como dice en Juan, Señor. Guíanos a esta verdad, Señor. Guíanos, Señor, que cuando oremos la razón se rinda, y para eso nos has dado las lenguas. Ahora, iglesia, vamos a poner en práctica lo que Dios dice en su palabra. Adórale, cántale en el Espíritu.
a invitar, iglesia, que te unas a cantar. Vamos a cantarle. Mira, en un culto, ¿por qué son los cultos? Te lo voy a decir, amada iglesia. Los cultos no son para celebrar cumpleaños. Los cultos no son para recordar a los muertos. Cuidado. Los cultos son para Dios. Y en el culto entra el tiempo de alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza es cuando rindes también la razón. La alabanza te hace tener más conciencia de quién es Dios. Por eso cantamos, adoramos. Al cantar, iglesia, se rinde la razón. Por eso los cultos deben estar llenos de alabanza, porque la alabanza es para nuestro bien. Hay que entenderlo. Cuando cantes, iglesia, no cantes con los brazos metidos en tus bolsas. Muchos cantan así, mira, con las manos metidas, con los brazos cruzados. Iglesia, cuando cantes, levanta tus manos. Porque al levantar las manos, la palma es como tu alma que le dices, me rindo, Señor. Cántale, iglesia, adórale, reconócele. Hay un canto que dice, Abba Padre. Abba Padre, fíjate, solo lo podemos decir los que estamos renacidos en Cristo Jesús. Abba Padre quiere decir, papito, papacito, aquí estoy, te necesito. Iglesia, alábale. Estás pasando pruebas, alábale. Estás pasando circunstancias, alábale. Estás teniendo un conflicto, alábale. La alabanza va a traer libertad a tu vida. Aleluya. Canta, iglesia. Gloria a ti, Señor. Una vez más, me acerco a ti, con libertad. Así sea. En adoración, tú eres mi Dios. Así es. Tu hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más, me acerco a ti, Con libertad. en adoración, tú eres mi Dios, tu hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba
que tú eres, Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres, Señor, Si es Jesús. todopoderoso y el gran yo soy. Mi corazón se une a la melodía angelical. Aleluya, sí, Señor. Sí, Jesús. Oramos, Señor. Señor, qué dulce es estar en tu presencia. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres, Señor, todopoderoso y el gran yo soy.
Dice el Señor, iglesia, con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Amén, Señor, gracias. Quiero decirte lo que estoy haciendo contigo en este tiempo especialmente. Te estoy equipando como nunca, porque después de este tiempo tu vida ya no puede ser la misma. Quiero decirte, he oído tus quejas y no quiero oír quejas. Quiero oírme alabanza, dice el Señor. Para eso es la prueba que estás pasando. Porque en la prueba tiene que resaltar la fe, no la queja. Debes entender, iglesia, que te amo. Y mi amor por ti es tan grande que este tiempo es para equiparte con las cosas del reino. Atiende a mi llamado, iglesia, te amo. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo de propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bendito el Señor, iglesia. Bendito el Señor. Iglesia, ¿sabes por qué cantamos? Porque tenemos que entender algo. ¿Cómo hemos venido orando? ¿En el espíritu o en la razón? Ya te expliqué que la razón debe ser renovada. ¿Sabes cómo se renueva la razón? Cuando la rindes. Aleluya. ¿Sabes cómo la rindes? Cuando en un culto, los cultos se hacen en la iglesia. Imagínate que al no estarnos congregando y Dios no hubiera permitido que nos conectáramos a través de estos tiempos, de estas transmisiones, iglesia. Estos tiempos es el equivalente a un culto a Dios. Es como si estuviéramos en casa, en la casa del Señor. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cómo se renueva la razón? Cuando la rendimos. Y la rendimos cuando en el culto tú le cantas. Al cantarle, le estás permitiendo que después venga la palabra. Y la palabra te comunique los pensamientos de Dios a ti. Aleluya. Y entonces solamente así, iglesia, vamos a experimentar la perfecta y agradable voluntad de Dios. Gloria a Dios. Hermano, por eso Dios diseñó los cultos. Mira, hay muchas iglesias en donde dicen, vamos a cantar en lo que llegan los retardados. No.
Los cantos son para adorar y glorificar a Dios, para rendir la razón y pueda venir la palabra, hermano, en el nombre de Jesús. Aleluya. Nunca hay que pensar que la alabanza es para que demos tiempo a que lleguen los demás. No, mira, un hermano siempre me decía, pastor, yo no llego a la alabanza porque no me gusta. Yo llego a la predicación, a lo mero bueno. Y le dije, pues te estás perdiendo, mi hermano. Y te voy a decir que este hermano se perdió, porque vino la razón a seguir trabajando en él, y entonces, ¿sabes qué hizo la razón? Empezó a buscar algo que pudiera calmar su alma y empezó a tomar medicamentos, pero esos medicamentos lo llevaron a drogarse. ¿Y qué crees? Un día yo manejando vi cómo él venía en sentido contrario y cómo choca con otro carro, porque su razonamiento no lo rindió en los cultos. Por eso hay que llegar temprano a la iglesia, amados. Porque cuando cantamos es la oportunidad magnífica para renovar la razón. Porque la razón te ha venido ganando por muchas cosas, por el problema, por la situación, por la circunstancia, por el medio ambiente, por la pandemia, por esto, hermano, y entonces la razón está opere y opere y opere. Hay quienes dicen, ay, es que esta mente es la razón. Mira, en la razón Dios quiere que la rindas y pueda trabajar la intuición. Cristo fue lo que permitió que cuando vino el tentador, en lugar de la razón, con una mentira, la mentira fue, a ver, haz que estas piedras se conviertan en pan, eres el Hijo de Dios. Fíjate que el diablo usó la razón de Cristo, pero Cristo no se dejó engañar. Por eso le contestó con la palabra. Gloria a Dios. Iglesia, el diablo te va a querer venir trayendo razonamientos para que los estés razonando. Iglesia, renueva esa razón rindiéndola. ¿Cómo la rindes? En los cultos a Dios. Solo así le estás permitiendo que venga la palabra de Dios y te comunique los pensamientos de Cristo para tu vida. Romanos 12, vamos a ver qué te dice. Por eso tantas veces tú dices, ay, por eso tanto lo repiten en la iglesia. Sí, dice la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestro racional culto. ¿Qué quiere decir? Estás rindiendo la razón. Aleluya. Por eso la alabanza en los cultos es para darle la gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y dice la Biblia en el 2, y no os conforméis a este siglo. ¿Qué está diciendo? No dejes que la razón te gane como a muchos. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo lo renuevas? Rindiéndolo, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Segunda de Corintios, fíjate bien, ¿qué es lo que nos dice? Segunda de Corintios. Iglesia, cuando estamos en un culto y viene un tiempo de adoración en lenguas, también lo que se desata es la palabra profética. Amén, Señor. Y la palabra profética es aquella inspiración de Dios que te da pautas. Y siempre debemos de tener cuidado que esa palabra profética esté muy sustentada con la mejor de las palabras proféticas, que es la palabra escrita. Aleluya. En el nombre de Jesús. Primera de Corintios te estoy diciendo. Es Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, versículo 14 y 16. Mas el hombre animal, está hablando de lo natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, está hablando de tu razón, porque le son locura y no las puede entender. Por eso muchos dicen, ay, ¿cómo que eso de hablar en lenguas? Las lenguas fueron dadas como parte de ese equipo
para que puedas hablar con Dios. Aleluya. Aleluya. Y dice, le son locura a la mente animal y no las puede entender porque se han de examinar ¿cómo? Espiritualmente. Aleluya. Empero, dice el 15, el espiritual juzga las cosas, quiere decir las discierne, mas él no es juzgado de nadie. Quiere decir que Dios es el que está llevándolo a caminar en el espíritu, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Más nosotros. ¿Qué tenemos, iglesia? La mente de Cristo. ¿Qué tenemos? La mente de Cristo. Aleluya. La mente de Cristo. Aleluya. 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 ¿Te das cuenta, iglesia, lo importante de caminar en el Espíritu, de andar en el Espíritu, iglesia? Para que cuando venga el diablo y quiera usar tu razón, no dejes que la razón esté trabajando ahí. Ahora vámonos al temor de Dios. El temor de Dios, ya te dije, que es ese temor que te hace tener conciencia de Él y le puedes adorar. Ya vimos Salmo 5:7. Es la conciencia espiritual de Dios y su reino, que es inmóvil. Aleluya. ¿Qué pasa con este temor? Nos permite servirle en su gracia y suficiencia. Aleluya. Aleluya. No en nuestra gracia, no en nuestra suficiencia. Sí, Señor. Nosotros no podemos producir gracia. No, solo Dios. La gracia solamente viene. Amén. Fíjate bien, el temor hace que tú le puedas servir, fíjate bien, en su gracia y en la suficiencia de Él. Vamos a ver algunos pasajes. Aleluya. Salmo 2:11. Aleluya, iglesia. Señor. ¿Cómo debemos orar? Rindiendo la razón, Amén. renovando la razón, para que seas guiado por el Espíritu. El Espíritu de Dios en tu espíritu. Imagínate qué bendición. Aleluya. ¿Cómo vas a estar orando? Dice la palabra en el 2:11 del Salmo: servid a Jehová con temor. En este temor, a este temor se refiere, al que ya puso en tu espíritu. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, dice la palabra. Hebreos 12:28. ¿Puedes decir un aleluya en tu casa, iglesia? Aleluya. Ay, no, es que aquí no estoy en el templo. Hermano, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Así es que te voy a decir que un día iba yo en el camión y estaba yo orando en el Espíritu y en eso recibí algo. ¿Y qué crees? De la emoción le dije, amén. Y estaba yo en el camión. Y toda la gente volteó y se me quedó viendo. Y dije, pues, perdón, pero yo vengo comunicándome con el Señor. A lo mejor me dijeron que estaba yo loco, no sé qué pensaba, porque todos se me quedaban viendo bien raros. Pero ¿qué crees? Yo sabía lo que Él me estaba hablando. Amén, Señor. Dice en Hebreos 12:28, así que tomando el reino inmóvil, Aleluya. vamos a Dios agradándole con temor, Gloria en a el Dios. sentido espiritual que ya Dios te dio, Amén, Señor. y reverencia. Te voy a hablar de algo. ¿Sabes qué pasa a veces en la iglesia? Ya no hay reverencia. Cuidado, iglesia. Que cuando sean momentos de alabanza y de palabra profética, en ese momento no vayamos al baño. Sí, Señor. Enséñale a tus hijos eso. Aleluya. Reverencia. Dios está restaurando también eso en la iglesia, la reverencia. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Segunda de Corintios. Aleluya, capítulo 2. Fíjate que cuando tú caminas en el Espíritu, eres un olor agradable a Dios. Aleluya, Señor. Causas un olor agradable. Y segunda de Corintios es lo que te dice, iglesia. Dice, porque para Dios, en el 15, segunda de Corintios 2:15, porque para Dios somos buen olor Aleluya. de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. 16, a estos
ciertamente olor de muerte. Los que se pierden es olor de muerte para muerte. Y aquellos, ¿verdad? Olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermano, la suficiencia no viene de ti. No viene de lo que estudiaste, no viene de tus habilidades. Acuérdate, el temor te hace servirle Aleluya, Señor. en la gracia, en la suficiencia de Él, no en lo que sabes. Vamos al capítulo 3, ahí mismo de 2 de Corintios, capítulo 3 y versículos 5 y 6. Fíjate cómo dice: no que seamos suficientes de nosotros mismos Aleluya. para pensar algo como de nosotros mismos. Hermano, ¿sabes quién te debería juzgar? No tú mismo. Los que te ven, los que te conocen. Aleluya. A veces nosotros decimos, pues yo soy bueno, pues yo hago esto, pues yo... Hermano, el temor te ayuda a eso. No somos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de quién. Amén, Señor. Abusados con lo que viene, el cual asimismo nos hizo ministros. Un ministro es el que sirve. Ministros suficientes en Cristo, no en lo que sabemos, de un nuevo pacto. El nuevo pacto es Cristo. Aleluya. Al haber muerto y resucitado, Él produjo el nuevo pacto, hermano. Y dice la palabra, un nuevo pacto dice la palabra, no de la letra. ¿Por qué? Mucha iglesia piensa que mientras más sabe, eso lo hace ser suficiente. No, cuidado, la letra mata. Mas el Espíritu, dice aquí, voy a dar otra vez el texto para que tenga el sentido correcto. El cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu Vivifica. vivifica. Gloria a Dios. ¿Qué te hace vivir en la vida de Cristo? Por eso, iglesia, cuidado con tu razón. El diablo viene y la toca. No se lo permitas. No se lo permitas. ¿Sabes cómo viene el diablo? Haciéndote comentarios. Y te hace comentarios en relación a la palabra de Dios. Ahí está, no que Dios, así se lo dijo a Eva. Hermano, por eso hay muchos cristianos que son pobres espiritualmente. El engaño, la causa es que muchos cristianos vivan en pobreza espiritual, es decir, no tienen las riquezas de Dios. Vamos a ver palabra. Primera de Timoteo 4. Por eso es importante, hermano, que tu razón sea rendida. No dejes que la razón esté operando con pensamientos, hermano. Para eso tenemos armas espirituales. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y cuidado cuando quieran venir esos argumentos, hermano. Esos argumentos entran en la razón y se paran ahí y se crean fortalezas. Cuidado, cuidado, iglesia. Así es que 1 de Timoteo 4, en los versículos 1 y 2 dice: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos, ¿qué va a pasar? Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error. ¿Sabes cómo viene el espíritu de error? En la razón. Y a doctrinas de demonios. 2, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Abusados. Por eso tenemos que irnos siempre a la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Te ayuda a mantenerte. Efesios 4. Por eso venimos a la iglesia. Mira, el estar en la transmisión es venir a la iglesia. Gloria a Dios. Aprovecha estos tiempos, iglesia, para que ahora cuando ya volvamos, hermano, ya lo hagas en una manera totalmente en el Espíritu. Aleluya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Efesios 4.
No quiero decir que cuando íbamos no lo hacíamos, sino que ahora tenía que haber más conciencia de lo que Dios nos está enseñando. Efesios 4, 14 y 15, ¿qué te dice la palabra de Dios? Que ya no seamos niños, ¿qué? Fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas. ¿Sabes de dónde vienen estas doctrinas? De errores, porque usan los razonamientos. ¿Quién manda estas mentiras, estos engaños? El diablo. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Fíjate. 15. Antes, lee conmigo, iglesia, siguiendo la verdad en amor, sigue la verdad en el amor. El amor, acuérdate que es uno de los sentidos espirituales. Crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, ¿quién es? Cristo. Judas también te habla de esto, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, hermano. En esta tarde, hermano, ¿por qué tenemos que meter un estudio en medio de la oración? Porque a veces cuando oramos, nuestras oraciones son vanas. ¿Por qué, hermano? Porque estamos usando el razonamiento. Tenemos que rendirlo en el nombre de Jesús. Judas, versículo 4, hermano, dice así: porque algunos hombres han entrado, ¿en dónde entran? En las iglesias, en las de Cristo, hermano, encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. ¿Cómo son? Hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, o sea, desenfreno. Fíjate, por eso muchos dicen, hoy estamos en la gracia. Y en la gracia, ¿sabes qué dicen muchos? Un pastor puede volverse a casar. Fíjate lo que dice. Por ahí andan diciendo que ahora ya no son 5 los ministerios, que nada más son 3. Estos son doctrinas de demonios. Están convirtiendo la gracia de nuestro Señor en disolución. ¿Qué quiere decir desenfreno? Hay otra doctrina que ahora se está metiendo mucho, es la que volvamos al judaísmo. ¡Wow! ¿Sabes? Son doctrinas de demonios. ¿Quién las está implantando en la razón del hombre? El diablo. Fíjate bien. ¿Qué va a hacer esto, hermano? Convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, todas estas pervierten la gracia, convierten la gracia de Dios en disolución. Por eso muchos dicen, ahora estamos en la gracia. La gracia es para que hagamos bien y sirvamos bien en el temor de Dios, hermanos. Aleluya. Preciosa iglesia, Dios te ama. Aleluya. Hermano, tengo que redirigir algunas cosas que son de suma importancia. El bautismo en el Espíritu Santo hace que se habiliten, que se disparen los 5 sentidos. Aleluya. Y en especial, ¿sabes qué libera el bautismo? La habilidad de hablar en otras lenguas. Por eso existen las lenguas, iglesia. No son exclusivas de una sola iglesia. Hace rato te dije que la iglesia cristiana debería llamarse iglesia neotestamentaria. ¿Por qué neotestamentaria? Porque debiéramos vivir en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El ejemplo y el patrón para que seamos una iglesia perfecta es el libro de los Hechos. Aleluya. ¿Qué pasó con los discípulos de Cristo? Les dijo que no se dispersaran, que permanecieran y que iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Amén.
Señor. Lee el libro de los Hechos, iglesia, y ve cómo ellos obedecieron a Cristo, se quedaron en Jerusalén, ahí estaban orando y llegó el Espíritu Santo, los bautiza, les pone lenguas y mira, ahí ve todo el libro de los Hechos, cómo es que vivían ellos. Amén, Señor. Fíjate, cuando apresan a Pedro, lo quieren meter a la cárcel, lo meten, ¿y qué hace la iglesia? Está orando en lenguas, está orando en el Espíritu, y la iglesia produjo la oración en lenguas, que Pedro se le cayeran las cadenas, entró el ángel a la iglesia. Mira lo que hacen las oraciones en lenguas. Aleluya. ¿Por qué? Porque no estaban usando la razón, estaban orando en el Espíritu. Qué importante, iglesia, es que nos mantengamos en el Espíritu. Ahora, fíjate bien, el sentido espiritual de intuición, hermano, operó en Cristo. Amén, Señor. Debe operar en Cristo, pero también, debe operar en nosotros, los que somos de Cristo. Pero ¿sabes en quién opera este sentido de la intuición? En los que andan en el Espíritu. Por eso la importancia de Gálatas, que dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén, Señor. Este sentido de la intuición va a operar en los cristianos que andan en el Espíritu. Amén, Señor. No en la razón, en el Espíritu. Gloria a Dios. Vamos a ver algunas porciones que te van a ayudar a puntualizar esto. Job 13. ¿Para qué crees que Dios te está dando esta enseñanza? Para que tus oraciones Amén. puedan tener esa eficacia. Aleluya. Aleluya. La palabra dice que la oración eficaz del justo. Fíjate, la oración eficaz es aquella oración que no usa la razón, sino que anda en el Espíritu. Y esa oración eficaz va a hacer que tú ores de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, Señor. Aleluya. ¿Tienes problemas, iglesia? ¿Estás pasando por circunstancias? ¿Cómo estás orando? Aleluya, Señor. Tenemos que trabajar en el Espíritu. Aleluya. Job 13, versículos 6 y 7, y dice así la palabra: oíd ahora mi razonamiento. Está hablando del razonamiento. Y estad atentos a los argumentos de mis labios. Fíjate bien. ¿Habéis de hablar iniquidad por Dios? ¿Habéis de hablar por el engaño? Fíjate lo que estaba hablando ya. Primera de Pedro 2. Cuando tú hablas con una persona, ¿qué impera? Razonamientos. Cuando hablas con Dios, ¿qué debe imperar? Aleluya. No debe ser el razonamiento, debe ser el espíritu a espíritu. Aleluya. ¿Y qué crees que? Mira, ¿cuál va a ser la conclusión de que ores en el Espíritu? Dios te va a guiar a que abras la palabra y que tomes de la palabra para que tengas los pensamientos de Él. Aleluya. Aleluya. Por eso la importancia, hermano, de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2, versículos 1 y 2. Dejando pues toda malicia, todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra de Dios, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, hermano. Amén. Aleluya. Aleluya. Ahí vamos mismo al 22, versículo 22. El cual no hizo pecado ni fue hallado engaño. ¿En dónde? En la boca de Cristo no fue hallado ningún engaño. Primera de Juan 4, iglesia. Y versículo número 6. Nosotros somos ¿de quién? Dilo fuerte ahí en tu casa. Nosotros somos de Dios. Aleluya. Aleluya. El que conoce a Dios Sí. nos oye. Amén. Aleluya. Amén. El que no es de Dios, No nos oye. ¿a quién oyes tú, iglesia? Amén. Debemos oír a Cristo. Aleluya. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando vamos a la iglesia y recibimos una enseñanza, te lo dije el domingo, es para que la apliques en la semana.
Mira, ahorita esta enseñanza es para que la apliques en estos días. Pero el diablo va a querer ponerte el pie con problemas, circunstancias y muchas cosas. Ahí va a ser probada tu fe. Usa la intuición, no uses el razonamiento. Todavía nos estamos ejercitando, bueno, ora en lenguas, porque mientras más oras en lenguas vas a adquirir más ese temor de Dios. Y el temor de Dios va a estar más habilitado para que puedas usar la intuición, no la razón. Cuando pasamos por problemas, iglesia, no debemos usar la razón. Debemos orar en el Espíritu para que venga la intuición. Hermano, la Biblia es la que nos ayuda a ceñirnos, a que tu entendimiento esté bien, lo voy a decir así, amarrado con las verdades de Dios. Amén. Eso es lo que se le llaman los lomos del entendimiento. ¿Con qué? Con la verdad. Cuando tú ciñes tu entendimiento con la verdad, se va a desatar la gracia en ti. Aleluya. Y donde quiera que vayas, te va a perseguir la gracia. Amén. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, fíjate cómo dice, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestada. Aleluya, iglesia. Efesios 6. ¿Estás recibiendo palabra? ¿Sabes para qué recibes la palabra? Para que puedas orar en el Espíritu y con buen entendimiento, hermano. No conforme a razonamientos. 6:14, hermano. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. ¿Quieres dar un paso, iglesia? ¿Quieres rendir tu razón? Para que empiece a orar ese espíritu. Fíjate cómo en Juan 15 y Juan 16 dice que el Espíritu Santo vendría, tomaría de lo de Cristo y nos lo haría saber. Aleluya. Fíjate, por eso viene el Espíritu Santo a ti, para que te dé lo que está escrito en la palabra de Cristo y te lo haga saber a ti, y ya no estén operando tus razonamientos. Te repito una vez más, los razonamientos naturales producen orgullo. ¿Cuánto de orgullo hay todavía? Despójate de todo orgullo, iglesia. No es bueno el orgullo, porque estos razonamientos lo que van a producir es que van a contaminar tus pensamientos, la va a corromper. Y una mente corrompida no puede recibir la revelación de Dios, porque para recibirla se necesita humildad. Vamos a terminar con Romanos 1, por favor. Iglesia, ¿quieres dar el paso? Cuando te venga un problema, no ores en tu razonamiento. Rinde tu razón. Mira, hay mucho que aprender. Si Dios nos permite, la próxima semana te voy a estar hablando acerca de cómo oraba Elías. Fíjate que las figuras de cómo oraba él se inclinaba totalmente y metía su cabeza entre las piernas. Esa es una posición espiritual. No que tú lo hagas físicamente, sino que nos habla de cómo debemos orar en el Espíritu. Tienes que aprender a recogerte. ¿Qué es recogerte? Que no te gane la apuración, que no te gane el razonamiento. Tienes que entrar en la guía del Espíritu Santo, ceñidos con los lomos de tu entendimiento en la palabra. Romanos 1, iglesia, y versículo 21 y 22. Fíjate, lee todo el capítulo 1 porque tiene mucha enseñanza, pero el 21 y el 22 dice: porque habiendo conocido a Dios, ¿qué crees? No le glorificaron como a Dios. Por eso Dios dice: este pueblo solo de labios me honra. No le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias,
Señor hace rato te dijo, no quiero oír quejas, quiero oír gracias, gratitud. Señor. Antes se desvanecieron en sus discursos, razonamientos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron ¿qué? La palabra fatuos en el original se traduce como locos. 28 de ese mismo versículo. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. ¿Sabes por qué a veces hacemos lo que no conviene? Porque la mente está llena de razonamientos naturales y esos producen orgullo. Y el orgullo, aquí te lo está diciendo, se deprava la mente y entonces empezamos a hacer lo que no es correcto. Iglesia, ¿tienes algo que trabajar? Qué bueno. Dios te ama. Vamos a terminar orando en el Espíritu, iglesia. Miriam, do yo robo she, alabaraki, tiribirian, darabarase, yarebiribai, Saranje, tarabarabason, toroboneribai, biribiribai, biribirian, biribiribai, Maraje, torabarabase, tiribiribirian, darabiribisai, yarebiriko, toroboneribai, Marajo, torobarabaso, tiribiribai, biribirian, darabarabaso, tiribiribai, Mereke tiribiribisai, yarebiribai, biribiribai, Sarandarabai, biribiribai, darababarabasai, biribiribai, biribiribai, Mereketo revirindara barabasaya rabaraketo revirindai Kerandaya rabarabasaya ramandara babambara bababara Sarambaba nerendiria deriviribai deriviriria. Iglesia, dale gracias a Dios por los problemas. Dale gracias a Dios por las circunstancias. Dale gracias a Dios por las situaciones. Acuérdate, en el nombre de Jesús. Hoy el Señor está guiándonos a que oremos victoria sobre cada situación. Tienes que decir: Padre, pido tu victoria para esta situación que estoy atravesando. Pido la victoria para esta enfermedad. Pido la victoria para este problema. Pido la victoria, Señor, para esta circunstancia. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por la guía que está en tu palabra, dice que llamemos las cosas que no son como si fueran. Hoy llamamos vida, Señor, y no muerte. Hoy llamamos victoria, Señor, y no desesperanza. Hoy llamamos salud, Señor, y no muerte, en el nombre de Jesús. Padre, visita con tu victoria cada casa de mis hermanos. En este tiempo, Señor, la victoria sea, Señor, el indicativo de que estamos caminando en el Espíritu, Señor. Iglesia hermosa, dile al Señor: aquí está mi razón, la rindo, Señor. Todo pensamiento sea llevado cautivo a tu obediencia, Señor Jesucristo. Todo engaño que ha venido a mi mente hoy es deshecho con esos argumentos que entraron, toda altivez que vino en contra de la ciencia tuya, Señor, de tu conocimiento. Hoy sea destruido en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de muerte que ha venido, Señor, en el nombre de Jesús sea deshecho. Y sea llevada cautiva la mente, nuestra mente, a la obediencia a Cristo. Hoy declaramos victoria sobre nuestra nación, Señor. Hoy declaramos victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, Señor.
Y te pedimos por todos los que están en eminencia, para que, Señor, podamos vivir en esa quietud y honestidad. Rodea a esos hombres, Señor, con el querer como el hacer tu buena voluntad. Amado Dios, victoria sobre cada situación, sobre cada problema, sobre cada circunstancia. Porque Jesús ya trajo la victoria, Señor, al haber resucitado. Gracias, amado Jesús. Gracias, bendito Jesús. Te alabamos, Cristo. Amén. Hoy nos extendimos un poco más. Perdón, iglesia, pero era necesario. Dios te ama. Lolita quiere dar un saludo a las hermanas, animarlas. Hemos estado orando por ustedes, hermanas. Hemos estado clamando en las madrugadas. Pero nos puso el Señor que también Lolita pudiera dar una palabra de ánimo a las hermanas. Buenas noches, amados hermanos. El Señor les bendiga. Le pedí al pastor hace un rato, antes de comenzar la transmisión, que me dejara dirigirme a las mujeres. Dios es bueno y nos ha creado con una parte tan hermosa dentro de la familia que Dios ha formado, en la que dice que somos como vaso más frágil. Y eso es porque debemos ser sensibles a la voz de Dios. Y yo solamente de parte de Dios quiero compartirles Colosenses 3:16. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Para que entonces cuando tengamos la oportunidad de comunicarnos entre nosotros, dice que hablemos entonces con salmos, con himnos, cánticos espirituales, porque todo esto trae una enseñanza a nuestra vida. Hermosa mujer de Dios. Proverbios 31:30 dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas ellas. La mujer que teme a Dios, a Jehová, esa será alabada. Mujeres de Dios, vamos a ser esas mujeres temerosas, esas mujeres virtuosas que somos sensibles a la voz del Espíritu y con todo lo que ya hemos escuchado. Y entonces, en el caso de las que somos esposas, podamos ser la ayuda idónea para nuestros esposos, que podamos ser esas mujeres sabias. Dice Proverbios 14:1 que la mujer sabia edifica su casa. En el nombre de Jesús les envío en verdad de todo corazón un abrazo muy fuerte y decirles a las mujeres que les amo, que les extraño mucho, a todos, pero las mujeres necesitamos de las mujeres, ¿verdad? Así es que Dios las bendiga, bendiga a sus familias, bendiga sus hogares en el nombre de Jesús. Dios les guarde, la paz de Dios sea con ustedes. Nos vamos a despedir con un canto. Acuérdate que la alabanza te hace tener conciencia de Dios. Dios te bendiga mucho. Llévale tus oraciones. Él tiene cuidado de ti. Te amamos, iglesia, porque Dios te ama. Primeramente, Dios, nos vemos el jueves. Hay más que seguir aprendiendo. La doctrina es la palabra de verdad que nos va a ayudar. Bendiciones. Cántale al Señor. Gloria a Dios. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza, es mi adoración. Tengo un perfume que solo es para ti, es
mi alabanza